¿Qué es la nación? Para Manuel Seilles, la nación es un cuerpo político conformado por toda la ciudadanía. Esta ciudadanía es la verdadera fuerza motriz de la sociedad y por ende, para él debe tener una participación política. Esta visión tiene un enfoque político. Claro que para conceptualizar la nación se podría hablar desde la cultura, desde la historia, inclusive desde la sociedad civil, la cívica. Pero aquí nos vamos a guiar por ese enfoque político, focalizado en la sociedad campesina colombiana, para lo cual contamos con unas voces de diferentes conocedores sobre la participación política del campesinado en la construcción de nación, desde ese gran cuerpo político al que hace referencia Seilles. El proceso de la Asamblea Nacional Constituyente fue el resultado de una reacción ante varias crisis que se estaba viviendo en ese momento en un contexto en que estaba vigente la Constitución de 1886. Entre otras se vivió una crisis de institucionalidad, de gobernanza y una crisis también de la vigencia y el alcance que tenían en ese momento los derechos plasmados en la Carta del 86. Sumemos a eso un contexto en donde poco a poco se iban sumando más actores dentro de un conflicto armado que empezó a sumarse desde finales de la década de los 50 y pues, por supuesto desde el 64 que aparecieron las primeras guerrillas, para lo cual justamente diversas reacciones de movimientos estudiantiles, pero también acompañados de movimientos obreros y movimientos de comunidades rurales, se acrecentó en búsqueda de una reacción, una nueva Carta Magna que diera a Colombia por fin un estado de pacificación y de plena vigencia de los derechos. Sin embargo, dentro del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente se pudo evidenciar que hubo comunidades que no lograron un escaño, una participación dentro de ese proceso, y lo cual tuvo un reflejo posterior dentro de la reacción de la Constitución como tal. Entre ellos están las comunidades negras y por supuesto el campesinado colombiano, quienes tuvieron que tejer alianzas en medio de todo un poco incipientes con otros actores que sí lograron participación dentro de ese proceso, tales como los movimientos sindicales. Eso generó justamente que dentro de la reacción de la Constitución en referencia al campesinado colombiano se hablaran de trabajadores agrarios, es decir, una concepción que proletariza al sujeto rural y que no tiene en cuenta su dimensión política, social, cultural y familiar en torno a las relaciones en el campo. Aún sin tener una representación política directa dentro del proceso constituyente, el campesinado, a través de ciertas alianzas, ciertos movimientos de fichas, pudieron sacar adelante unos artículos que los benefició de manera parcial. El proceso constituyente tuvo una gran importancia a nivel nacional, sin embargo para el campesinado tuvo una importancia relativa. Esto lo menciono porque hay dos artículos en particular en donde se trata esta materia. Está el artículo 64, en donde se habla de la importancia del acceso progresivo a la tierra para los usuarios agrícolas, sin hablar de campesinado, y en el artículo 65 se reconoce la importancia de la función agroalimentaria en términos generales. Sin embargo, a pesar de que no se tenía la representatividad suficiente en ese momento en la Constituyente, lo más relevante fue el cambio posterior que eso generó en el ordenamiento jurídico. Esto a nivel de la Corte Constitucional, con el progresivo reconocimiento de derechos y garantías que hoy nos llevan a unas nuevas condiciones que deja al campesino en una posición distinta frente a lo que se estaba viviendo en ese momento. Tras la promulgación de la Constitución de 1991, había un ambiente de transformación que reconocía a la nación como una construcción multicultural y pluriétnica. Sin embargo, esto se dio en el plano jurídico formal, es decir, en el papel. Entonces, ¿qué pasó con la sociedad campesina después de la Constitución del 91? El campesinado, después de la Constitución del 91, siguió agremiándose, ¿no? Venía, digamos, todo el ejercicio de la NUC, pero la persecución continuó muy fuerte porque el narcotráfico ya para los años 90, generó unos esquemas, unas organizaciones muy fuertes en todos los territorios.
Ya no solamente era la marihuana como en los años 70, sino la coca empezó a ser un cultivo que terminó siendo obligado en varios territorios, y allí, en medio de este escenario y sobre todo con los gobiernos de Uribe 1 y 2, se generó, digamos, toda esta política de seguridad democrática que se tradujo en masacres, persecución y violencia en los campesinos de Colombia, principales víctimas según la Comisión de la Verdad. Hablamos de alrededor de entre 10 millones de campesinos en Colombia que fueron desplazados, y sin embargo, a pesar de tantos años de violencia, de conflicto armado, ejército, guerrillas y paramilitarismo, que fue este último el que más masacró campesinos en Colombia, el campesinado sigue resistiendo, sigue encontrándose en varios espacios. El acuerdo de paz dio un alivio durante algunos años, pero lastimosamente en gobierno Duque vuelve la persecución del campesinado, no se tienen derechos constitucionales muy fuertes, y es hasta ahora que todo el proceso de reconocimiento de las territorialidades campesinas como zonas de reserva campesina, los territorios campesinos agroalimentarios y otros que se vienen construyendo, es hasta ahora que se viene dando como esta gesta desde el Congreso para hacer estos reconocimientos. Sin embargo, todo queda por hacer y el campesinado aún sigue en desventaja en los territorios y sigue siendo estigmatizado por normativas de Estado. Sigue la lucha. La posición del campesinado con la elección del presidente Gustavo Petro en el 2022 parecía tener un giro. Entonces, ¿cómo se vio el campesinado afectado, para bien o para mal, con este nuevo gobierno? Desde la elección del entrante gobierno de Petro en el año 2022, el rol del campesinado en el proceso de construcción de Estado-Nación ha sido muy notorio. Lo hemos evidenciado en las políticas, planes, normatividad que se ha desarrollado en el transcurso del 2022 y el 2023. Una muestra evidente de ello ha sido la formalización de las últimas zonas de reserva campesina que encabeza el viceministro saliente Darío Fajardo. Se formalizaron específicamente hacia el área de Sumapaz, otras hacia el área del Guaviare. Esto da cuenta pues de cómo la actual agenda de gobierno de Gustavo Petro pues ha fortalecido estos procesos, ha brindado un reconocimiento, una voz a los campesinos y campesinas que históricamente han sido silenciados en todo el país. El Plan Nacional de Desarrollo Potencia Mundial de Vida 2022-2026 también es una clara muestra de ello. Esto se evidencia pues en la cumbre campesina que se celebró en los días 2, 3 y 4 de diciembre en el año 2022, donde se intentó dar voz al campesinado del país en un evento que convocó más de 2.000 personas y donde en diálogos regionales pues se plasmaron todas estas propuestas que actualmente vemos en el Plan Nacional de Desarrollo materializado. Adicional a ello, en el Congreso se han propiciado otros escenarios legislativos donde se ha fortalecido estos procesos del campesinado, como lo es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la ley pues ya aprobada de jurisdicción agraria. El campesinado colombiano, podría decirlo Seiyes, hace parte de esa fuerza motriz que mueve el corazón de Colombia, y no han tenido voz ni voto en la construcción de esta nación a nivel político. El campesinado colombiano es el latido ancestral que palpita en lo más profundo de nuestra nación, ha sido una fuerza silenciada en la sinfonía política de nuestro país. Sin embargo, si todos nos adentramos en nuestra cultura y exploramos nuestra historia, descubriremos que gran parte de lo que nos constituye, de aquello que emana de la sabiduría campesina, ha recorrido todo nuestro país y nos ha inundado por dentro, sembrando amor en nuestros corazones. Ahora, con el despertar de nuestras conciencias, es momento de actuar en armonía con la democracia, para que el campesinado y todos aquellos que han sido excluidos de los ejercicios del poder, de esos hilos, puedan aportar con su conciencia y con su construcción íntegra desde la tierra a esto que llamamos hoy Colombia. Juntos, con hilos entrelazados, con un tejido fuerte, podremos forjar un futuro donde cada voz sea escuchada, y así, en esa gran unidad, labremos el destino de una nación que aporta cada vez más a todos sus hijos.